Bienvenidos y SC2 les trae este mes una nueva charla. Tenemos dos speakers del grupo de Devil Security. Tenemos al ingeniero Mirkan de León, que es Regional Cybersecurity Manager, y a Sergio Mazariegos, que es Cybersecurity Consultant. Bienvenidos. Les comento, el ingeniero, como les mencioné, es Cybersecurity Manager para Devil Group Latinoamérica y nos cuenta que tiene amplia experiencia en pruebas de instrucción web, móvil, infraestructura, auditorías de cumplimiento y análisis forense digital. Por otra parte, Sergio es Cybersecurity Consultant y nos comenta que es apasionado de la seguridad informática, en tester y es parte del equipo de respuesta a incidentes y forense para Devil Group. Entre su experiencia tenemos pruebas de intrusión, análisis de malware e investigaciones forenses relacionadas con instrucciones a organizaciones financieras en caso de ransomware. Y en este marco tenemos la charla de hoy, Grupo Contin, Operaciones y Lecciones Aprendidas de Ransomware. Bienvenidos, el espacio es suyo. Buenas noches a todos. Gracias, Alex, por la breve introducción. ¿Me escuchan bien y ven la pantalla? No hay problema, ¿verdad? Listo, pues primero que nada, muchas gracias a todos por conectarse. La verdad es que para nosotros siempre es un gusto y un placer poder conversar de estos temas y pues poder hacer un poquito de networking con personas de diferentes países y pues de diferentes giros de negocio. Entonces, hoy les vamos a compartir un poquito pues de este tema que ha estado dando bastante de aquí a hablar. Y para eso pues les voy a compartir un poquito pues cuál es la agenda para la próxima hora, 20 minutos más o menos. No sé si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, vamos a hablar algunas estadísticas generales de todo el tema de ransomware a nivel mundial y lo vamos a ir aterrizando un poco pues a toda la región Latinoamérica y nos vamos a adentrar también en lo que es específicamente la región Centroamérica y el Caribe, que es donde me imagino la mayoría que nos están escuchando pues se encuentran, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, por ahí saludos, que ya había algunos ahí amigos que se están conectando. Entonces vamos a empezar de lo general a lo específico, ¿verdad? Pasando por algunas estadísticas y algunos conceptos interesantes que vale la pena repasar. Posteriormente vamos a entrar a conocer cómo opera la banda de cibercriminales de Conti para entender pues qué es lo que está pasando en la región, qué es lo que nos puede llegar a suceder a nosotros como organizaciones y por supuesto vamos a hablar un poquito técnicamente hablando de cuáles son las técnicas y tácticas que utilizan para poder pues hacer las intrusiones y pues toda la parte de escalamiento de privilegios y demás. Y por último, pero no menos importante, pues vamos a conversar sobre las medidas de seguridad, vamos a tratar de responder la pregunta de oro de qué debo hacer para que esto no me suceda, ¿verdad? Que es lo que creo que todo el mundo queremos saber y todo el mundo queremos que no nos pase, ¿verdad? Un ataque de este tipo. Así que vamos a dar inicio. Para empezar, pues un par de datos estadísticos a nivel mundial. La gráfica que vemos en pantalla en realidad creo que no es nada nuevo, ¿verdad? Que sepamos que el ransomware pues ha tenido mucho auge en los últimos años, ¿verdad? En este caso pues estamos mostrándole una pequeña lámina de un estudio del equipo de investigación Unit 42 de Palo Alto Networks, ¿verdad? En donde básicamente nos dicen que pues Estados Unidos es el país a nivel mundial que recibe pues más ataques de ransomware. En la gráfica que vemos, lo que podemos observar en el eje X es el número de víctimas por país, ¿sí? Entonces, esta estadística es del año pasado, pues únicamente para referencia, lo que queremos decir acá es, estadísticamente hablando, los ataques han ido en incremento, por supuesto, todo lo que son las guerras, ¿verdad? Como recientemente y lamentablemente el tema de la situación política y de problemática de Ucrania y Rusia, pues por supuesto, hay una guerra física, pero también esta guerra se lleva a lo cibernético y por ahí todo este tipo de ataques a través de o en manos de bandas criminales, pues se vuelve más popular, ¿no? Entonces tenemos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia, bueno, lo que hemos escuchado en las noticias, ¿verdad? Todos los países que están del otro lado del charco, ¿verdad? Ahora vamos a conocer un poco de estadísticas ya un poco más de nuestro lado. Digamos, por continente o por región, pues tenemos que el 60% de las víctimas del ransomware se encuentran del continente americano y ya vimos que Estados Unidos específicamente es uno de los países que a nivel mundial pues recibe más ataques de este tipo. 31% tenemos a Europa,
y en Medio Oriente, y África con un 9%. Entonces, ahí para que más o menos vayamos llevándonos estos números. Y ahora sí, si no estoy mal, en esta próxima slide tenemos algunas estadísticas ya del lado de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, como era de esperarse, digamos, además de Estados Unidos, que está del lado de América como tal, ya cuando hablamos de Latinoamérica tenemos a Brasil, que es uno de los países que está siendo mayormente afectado por los ataques de ransomware. Esta gráfica que vemos acá, la fuente es Mandiant. Entonces, algo importante que cabe mencionar es que muchas de las estadísticas que vemos acá, y vamos a estar viendo en los próximos slides, y ustedes pueden encontrar en el internet, al final hay múltiples fuentes, ¿verdad? No hay una sola fuente, digamos, válida como única, ¿verdad? Sino que lo que usualmente solemos hacer es encontrar información de múltiples fuentes y tomarlas como referencia. Entonces, tenemos en primer lugar Brasil, después sigue México, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, y Perú, Jamaica, y pues por ahí ya nos vamos a otros países. Por ahí tenemos a Guatemala con un 1% comparado con la región Centroamérica. Y por supuesto, aquí nos hacen falta más países, pero lo que tratamos de mencionar en esta gráfica es un poquito cómo está el ecosistema en la región de Latinoamérica. Ahora bien, creo que la pregunta de muchos es, ¿y cómo estará por ahí? Porque ya un poco más cercano a nuestra zona, que es Centroamérica. Si bien en esta gráfica se menciona, por ejemplo, bueno, Guatemala y Nicaragua, tenemos algunas otras estadísticas de otras fuentes que queremos compartir con ustedes. Lo que vemos acá es la fuente de SecureList, ¿sí? Y específicamente datos que son tomados de la herramienta Kaspersky, ¿sí? Entonces, toda esta información que les estamos mostrando es información pública. Tenemos, por ejemplo, para Guatemala, estas son estadísticas recientes que quisimos traer a colación para que de alguna manera ustedes tengan datos, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan, mira, ¿cuál es la estadística de ataques o de malware o de ransomware en nuestro país? Como les digo nuevamente, ¿verdad? Esta es una referencia de varias que existen, entonces ahí ya pueden ustedes ir investigando un poquito más, de pronto quienes se dedican a hacer research o necesitan algún dato para contemplar en algún tema de alguna inversión, algún proyecto, pueden apoyarse de esta herramienta. Entonces, tenemos, básicamente tenemos más de 10 detecciones, más de 12 detecciones para el 2 de mayo, para el 15 de mayo tenemos 2 detecciones a nivel de Guatemala. Y muy importante, como les digo, y quiero ser enfático en esto, esta detección es basada en una sola herramienta de muchas fuentes que existen, ¿sí? Entonces el número, por supuesto, va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, Guatemala tenemos alrededor de 12, en Honduras tenemos una alta detección en lo que es el mes de abril, tenemos 198 detecciones de ransomware. Y ojo, estas son detecciones, algunas de ellas podrían ser detecciones que fueron identificadas y bloqueadas de manera oportuna. Por supuesto, quien está dando esta estadística son los señores de Kaspersky, entonces podemos deducir o esperar que la herramienta pues haya hecho su función y haya bloqueado este tipo de ataques, ¿no? O este tipo de actividades maliciosas. En el mes de mayo tuvimos 28 detecciones, ¿verdad? Y si vamos avanzando en la presentación, Nicaragua tenemos, para el mes de abril tenemos 10 detecciones, para el mes de mayo tenemos 2 detecciones, y en el siguiente slide podemos ver el siguiente país, que es Colombia. Tenemos 380 detecciones, 34 detecciones. ¿Por qué traemos a colación a Colombia? Nada más por una referencia más a nivel de Sudamérica. Verá que en la gráfica de Mandiant pudimos ver algunos países dentro de los que no estaba listado Colombia, y nos llama la atención pues poder poner todo en contexto como tal. Siguiente slide, República Dominicana, tenemos un promedio de 76 detecciones en el mes de abril y 3 detecciones al 15 de mayo. Y bueno, ya habiendo entrado un poquito en materia estadísticamente hablando, como les digo, no les expliqué o no les compartí nada que ustedes no sepan, y que es el hecho de que el ransomware ha venido creciendo muchísimo en los últimos años. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito de cómo funcionan todas estas campañas, y poco a poco nos vamos a ir adentrando a lo que es Conti, que es a lo que venimos el día de hoy. Así que pasamos a este slide. Adelante, Sergio. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo es que funciona este grupo cibercriminal. Para mí, personalmente, es una de las partes que más me gusta y más me apasiona, que es al final que ver qué es lo que hay detrás de cada ciberataque, y al final son personas, y tratar de entender cómo estas personas se organizan y cómo es que ellas
por su tipo de organización llegan a tener tanto éxito. En este slide yo quiero que podamos visualizar un poco a nivel jerárquico cómo es que funciona estas operaciones de ransomware. Este ejemplo puntual es de un grupo cibercriminal, Revil, pero bien es trasladado el mismo concepto al grupo Conti, en donde tenemos en la parte de arriba los desarrolladores del ransomware. También tenemos, inclusive tienen un equipo de recursos humanos por si no fuera poco. Esto se puede comprobar en los leaks que hubo en este año. Hubo un leak de chats internos del grupo y bueno, perfectamente ahí están hablando de cómo reclutar talento, entre otras cosas que pareciera al final temas del día a día de una empresa legítima. Entonces, en la parte de arriba podríamos llamarlo entre comillas la empresa. Abajo o en medio tenemos a los afiliados. ¿Quiénes son los afiliados y qué papel juegan? Sería un papel muy importante y es el de al final hacer el trabajo sucio. Con trabajo sucio nos referimos entonces a las personas que logran atacar a las empresas, tienen éxito y al tener acceso a los sistemas de las empresas, estos afiliados infectan con ransomware a estas organizaciones. Normalmente las negociaciones las llevan también los afiliados, pero pueden ser trasladadas perfectamente esa labor a nivel jerárquico alto, directamente a los desarrolladores del ransomware. Y bueno, por supuesto, al final, como que fuese un producto normal, común y corriente, el cliente es al final una víctima. ¿Sí? Una empresa o una organización, puede ser un banco. Realmente aquí el que tenga dinero es una víctima clara y de muy alto riesgo. Pasando al siguiente slide, podemos ver que al final este es un grupo cibercriminal y es toda una economía alrededor de cómo funcionan estos grupos. Por supuesto, cuando se tiene éxito, porque hay que reconocerlo, estas personas tienen éxito en su labor, requieren al final de recursos. Al final sus recursos son tanto dinero como un recurso humano que necesitan. Y es aquí como podemos ver que estos grupos cibercriminales están reclutando los afiliados que mencionamos anteriormente. Esta captura de pantalla que les estoy mostrando, ¿de dónde es tomada? De diferentes foros de internet. Por supuesto, entre ellos foros con temas principales de hacking, entre otros temas de ciberseguridad. Aquí podemos ver al grupo cibercriminal DarkSide, que por supuesto se especializan mucho en la elaboración de ransomware, buscando afiliados, así como si se tratara de una empresa común y corriente buscando a un colaborador para suplir alguna necesidad de la empresa. Otro ejemplo puntual, aquí podemos ver buscando estos grupos cibercriminales buscando pentesters específicamente y access brokers. Y aquí quiero que aprendamos al final dos términos. Pentester sería un consultor en ciberseguridad que se especializa en intrusiones, en intrusiones, dejémoslo así, porque puede ser de cualquier tipo, web, infraestructura, lo que sea, un experto en seguridad ofensiva. Pero ¿qué es un access broker? Un access broker es el término que se le ha dado de manera oficial, digámoslo así. Muchas firmas de ciberseguridad utilizan este término de ahora en adelante para referirse a aquellas personas, muchas veces, si no es que todas, criminales que se especializan en vender accesos. Por supuesto, esto viene del inglés access brokers, a español sería vendedores de acceso. Estas personas juegan un papel importante en la cadena de la economía del mundo del ransomware porque son personas que venden accesos a empresas. Por ejemplo, alguien puede venir y tener acceso a una empresa y no necesariamente tener ransomware, y esa persona puede monetizar ese acceso mediante la venta de dicho acceso, y ya sería un access broker. Eso sería en pocas palabras. Y bueno, aquí vemos en un foro cibercriminal muy famoso cómo se está vendiendo, cómo se está buscando pentesters y access brokers. Ahora, lo que estábamos comentando anteriormente, los afiliados juegan un papel muy importante y podríamos describir la actividad de estas personas como la siguiente. Esta es la anatomía de un ataque de ransomware. En el punto 1 podemos ver, aquí quiero recalcar,
Aquí nada más está ejemplificando una de las tantas técnicas que utilizan para tener acceso inicial a las empresas. Puede ser por medio de phishing, por medio de RDP, servicios expuestos u otros servicios con vulnerabilidades conocidas. Pero en este ejemplo puntual vamos a ver el ejemplo de un correo de phishing que en el punto 2 vemos cómo le llega al final a un empleado. Y por supuesto, este correo está tan bien redactado que es persuasivo y la persona que lo recibe se da la tarea de descargar el archivo que recibe. Y por supuesto, una de las técnicas que utilizan estos grupos es la de agregar macros en estos archivos, pueden ser Excel, pueden ser en archivos Word. Posteriormente, cuando la persona abre el archivo, en el punto 3 vemos el malware se descarga. Muchas veces es en diferentes fases, no es directamente el ransomware el que se descarga en el sistema, pero por ejemplificar, vamos a decir de que es directamente el ransomware el que es descargado. En el punto 4 vemos entonces cómo el atacante logra la ejecución de los comandos maliciosos en el sistema y ya tiene control sobre los datos de la víctima. Estos datos normalmente son exfiltrados, quiere decir de que los datos dejan el ambiente de la persona o del dueño y pasa a manos del grupo atacante. ¿Sí? Lo puede pasar a un servidor que ellos controlen. Por supuesto, esto les va a dar al grupo cibercriminal una posición para negociar el posterior rescate y por supuesto, al final va a dejar cifrados los datos del cliente o víctima, como lo quieran ver. Luego, en el punto 5, lo que comentaba, los archivos son encriptados. En el punto 6, el atacante demanda una suma de dinero que normalmente se solicita en Bitcoin. Y en el punto 7, en el supuesto escenario en que la víctima paga el rescate, esta víctima recibe unas llaves privadas para descifrar su propia información. Ahora bien, aquí hay un dato importante y es el punto 8, el último punto, y es que no hay garantía de que al final la llave que recibe corresponda a los archivos que se le cifraron. O inclusive está la posibilidad de que ni siquiera le den la llave privada y simplemente se gastó una millonada en bitcoins y no solucionó ninguno de sus problemas. Sus datos seguirán encriptados. Ahora, lo que estaba comentando anteriormente, los vectores de ataque. Podemos ver aquí una gráfica, esta es de grupo IB. Vemos que el 47% de las veces estos atacantes logran acceso a las empresas por medio de servicios remotos expuestos. Por ejemplo, aquí lo puse en el punto 1, un servicio RDP con credenciales admin. Yo creo que muchas personas que trabajan en seguridad ofensiva han visto muchos de estos casos, parecen muy remotos, pero muchas empresas no saben que los tienen. Y por supuesto, esto es por falta de ejercicios de seguridad ofensiva dentro de sus organizaciones. En un punto 2 también, un 26% de las veces, estos cibercriminales obtienen el acceso por medio de correos de phishing. En un tercer lugar, tenemos un 21% de las veces, estos ciberatacantes logran tener acceso a las empresas, a sus víctimas, por medio de aplicaciones que están expuestas y también tienen exploits públicos. ¿Sí? Una vulnerabilidad que está pública y que cualquier persona podría llegar a explotar con suficiente persistencia sobre estas aplicaciones y posteriormente al final extender la infección a los sistemas de la organización. Y luego vamos a hablar un poco de qué es Conti en sí. Ya vimos un poco de cómo funciona de los grupos de ransomware y por supuesto Conti es uno de estos grupos. Es un grupo cibercriminal especializado en ransomware. Su primera aparición fue a finales del 2019. Hay diferentes empresas de ciberseguridad que verifican la información y dicen de que es a inicios del 2020, pero podemos tenerlo desde el 2019 al 2020 y se cree que el grupo ciberdelincuente tiene sede en Rusia o que la mayoría de sus integrantes son de dicho país. Su principal objetivo o en qué están especializados son muy especializados en desarrollar ransomware para sistemas operativos Windows
Y últimamente se está desarrollando también el ransomware para Linux, específicamente en ambientes virtualizados. Y luego, ¿cuál es la puerta de entrada de Conti? Ya lo mencionamos. Una de las más sencillas es phishing. Todos conocemos el ejercicio o lo que sería el ejecutar un phishing. Para aquellos que no lo conocen, de manera rápida, un phishing te llega un correo muy persuasivo, te invita a hacer clic, te invita a descargar algún documento, posiblemente ese documento tiene algún archivo malicioso, se descarga el archivo malicioso y de allí en adelante eh, tendrías que tener suerte para que no tenga un gran impacto. Ahora bien, ¿cómo se conoce que este grupo cibercriminal utiliza phishing para tener sus accesos iniciales? En el 2020 hubo un leak o una filtración de información de este grupo a nivel interno, en donde ellos revelan de que están realizando campañas de phishing en esta plataforma que vemos en pantalla. Lo que estamos viendo son diferentes campañas que estas personas o estos delincuentes han realizado copiando sitios web legítimos, por ejemplo, sitios web de bancos, sitios web transaccionales, en donde mandan un phishing a alguna víctima con el objetivo de robar sus credenciales. Algunas estadísticas de Conti, para que tengamos un poco en contexto, este grupo cibercriminal no es que afecte a un grupo de empresas en específico, sino que prácticamente podemos ver que tiene como objetivo organizaciones de rubros al final con rápido crecimiento o con un gran crecimiento en la actualidad, como es el rubro de retail, de construcción, por supuesto el sector público. Ya vamos a ver unos ejemplos de este caso o de estos datos. También tenemos de parte del sector público a aquellos hospitales o servicios médicos. Y por supuesto empresas de tecnología, bancos, farmacéuticas, inclusive también tenemos más adelante en la presentación donde evidenciamos que este grupo cibercriminal tiene como objetivo atacar plantas de energía nacionales. Entonces, prácticamente no se salva nadie. Abajo podemos ver una referencia para el que quiera investigar un poco más sobre el tema. Estos datos son de Sophos. Corroborando con los datos que habíamos visto al inicio de la presentación, aquí podemos ver un mapa en donde podemos detallar y constatar que Estados Unidos es el país que más ataques de ransomware tiene registrados al menos. Podemos ver en la presentación 128 ataques de ransomware en el 2021, 14 en Canadá, 1 en México y por supuesto Europa Occidental también se ha visto muy afectado en este tema. Ahora, ¿por qué les dije de que tampoco se salva? Bueno, al inicio de la presentación habíamos visto que Latinoamérica no es un continente que está exento de ser atacado por Conti, porque actualmente esto fue en el 24 de abril, el mes pasado prácticamente, supimos el caso de un ataque de ransomware. Creo que muchos de los que estamos acá vimos la noticia, en donde Conti atacó al gobierno de Costa Rica e hicieron muchas cosas, ya lo vamos a ver más adelante. Una de ellas fue el 24 de abril, que fue el primer día que se dio la noticia. Este grupo cibercriminal hizo lo que se llama un defacement, que sería prácticamente el objetivo es un daño a la imagen de la víctima. A la izquierda podemos ver una descripción más detallada. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de este país, llamada MICIT, se vio afectado por el ataque y los cibercriminales dejaron un mensaje en el sitio web. En la parte inferior derecha podemos ver ese mensaje y lo voy a traducir. Sería, decimos hola desde Conti, busca por nosotros en tu red. ¿Qué otras cosas hizo el grupo Conti al inicio de este ataque? Uno de ellos fue tener control de una cuenta de Twitter de la entidad de Seguro Social de Costa Rica.
esta cuenta oficial de Costa Rica o del gobierno de Costa Rica empezó a tuitear sobre un supuesto sorteo de Bitcoins. Por supuesto, los administradores lograron obtener o recuperar el acceso a esta cuenta. No hay un número público si cuántos usuarios cayeron en esta estafa, pero al final es un daño reputacional grande para esta entidad del gobierno de Costa Rica. ¿Qué más se robaron? En resumidas cuentas, acceso a aproximadamente 800 servidores, 900 gigabytes de bases de datos, 100 gigabytes con documentos internos del Ministerio de Hacienda, bases de datos que contienen nombres completos y direcciones de contribuyentes y mucha más información. Ya la vamos a ver un poco más adelante. Por supuesto, no llegaron hasta ahí estos atacantes. Las últimas víctimas, esta información abajo dejo la referencia, está muy detallada, es de Banking Security. Podemos ver que de las últimas víctimas es el Instituto Meteorológico de Costa Rica, la Radiográfica Costarricense, que es al final, para que tengamos el contexto, una empresa de telecomunicaciones de Costa Rica. También lograron tener como víctima un proveedor de infraestructura de servidores y telecomunicaciones. Dicho nombre de la empresa todavía no es público. También lograron obtener acceso a servicios de correo electrónico de la Radiográfica Costarricense y, por si fuera poco, este servicio es utilizado por muchas personas y pequeñas empresas en el país. Otras entidades gubernamentales e incluso algunas empresas privadas se presume que son víctimas de Conti. El grupo Conti ha hecho mención de que tienen acceso a empresas privadas en Costa Rica. Aquí les quiero presentar, yo lo llamo el muro de la vergüenza, y es que muchos de los grupos cibercriminales tienen este método de extorsión. ¿Por qué lo llamo el muro de la vergüenza? Porque es un sitio público en donde el grupo cibercriminal o grupo de ransomware publica la información que roba de las víctimas. Esto con dos motivos. Uno, amenazan con publicar su información en un sitio que cualquiera pueda acceder y descargar esa información. Dos, porque de esa manera va a tener un daño reputacional grande. Si la persona no paga, sus datos van a ser publicados ahí. Y aquí podemos ver en el sitio de Conti unas palabras del grupo Conti al gobierno de Costa Rica. Aquí hace mención de que el grupo Conti tiene insiders o personas infiltradas en el gobierno y que tienen al final mucha información de lo que el gobierno de Costa Rica hace o deja de hacer. Específicamente les comenta de que ellos ya tienen, o el grupo Conti ya tiene información de que Costa Rica está buscando un método alternativo que sea no pagarle a este grupo. Está buscando un método alternativo para recuperar su información. Y les hace mención el grupo Conti de que a la segunda vez que se dé cuenta de que el gobierno de Costa Rica está haciendo esos intentos fallidos de recuperar su información sin pagar, van a destruir las llaves y su información prácticamente va a quedar encriptada. Ya no va a haber alguna manera de recuperarla. Aquí podemos ver en la parte de abajo que para estas fechas, si no me equivoco, esto es del 20 de mayo, había un 97% de la información pública. Ya para este entonces, toda la información que se lograron robar del gobierno de Costa Rica está pública en su sitio. Uno de los documentos que en Devil Group logramos descargar para nuestro propio research es un documento donde tenemos diferentes nombres de contribuyentes de impuestos o de Hacienda. Tenemos también la fecha de alta, fecha de baja. Tenemos también correos electrónicos, direcciones de domicilio, entre otra información. Todo esto al final es información que publicó el grupo Conti. Y por supuesto, queremos también mostrar que al final no es solo tema de Europa, Estados Unidos, ahora ya lo vimos en Costa Rica, sino que uno puede llegar a pensar, ¿será mi país afectado también por este grupo cibercriminal o por estas operaciones de ransomware?
Esto es lo que queremos mostrarles más adelante. Tenemos un caso en Perú. Esto fue el 10 de mayo del 2022. El grupo de ransomware Conti agregó a su sitio web público de que habían tenido acceso a la Dirección General de Inteligencia de Perú. Para que tengamos un contexto más amplio de lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia en Perú, esta es la principal agencia de inteligencia del país. Esta es una agencia responsable de la inteligencia nacional, militar y policial, así como de la contrainteligencia. Ya con esto nos podemos dar una idea del efecto que tiene que sus datos estén públicos. Y al final la banda de ransomware afirmó haber robado más de o casi 10 gigabytes de datos. Y por supuesto, lo que habíamos mencionado anteriormente, Conti también hizo mención de que tienen acceso a los sistemas de suministro de agua y energía a nivel nacional de Perú. Estos datos son de We Live Security, por si alguien quiere ver más detalles, ahí está la referencia. También tenemos más detalles sobre el caso de Perú. Aquí podemos ver traducido el mensaje que le dejó Conti al gobierno de Perú. Aquí lo podemos leer. Estoy empezando a dar a conocer los datos del Ministerio de Hacienda de Perú. Luego hace mención a un afiliado y les especifica de que este cibercriminal no está jugando. Sigo con el mensaje de Conti a Perú. Tienes 5 días para contactarnos a través del chat. Entendemos que a ti no te importan los datos de tus ciudadanos, no te importa su bienestar. ¿Y qué pasa si le corto el suministro de agua o luz a Perú? Y por supuesto, es un mensaje que yo creo que a cualquiera lo alarmaría, a un ciudadano de Perú, ya no se diga a alguien responsable o en algún cargo del gobierno. Y también podemos ver de que para estas fechas ya tienen un 23% de la información publicada en el sitio de Conti. Siguiendo otro caso de Latinoamérica, tenemos un caso en México. Esta es de una empresa de alimentos. Aquí podemos ver que esta víctima ya tiene un 10% de su información de manera pública. Al final, esta es una pequeña muestra de los archivos que el grupo Conti ha publicado, pero la lista podría ser de hasta 40 archivos. Aquí no hay más solamente porque no podría caber en toda la presentación, pero es mucha la información que hace pública este grupo Conti. Tenemos otro caso en Colombia. Esta es de una clínica. Podemos ver abajo algunas de las descripciones de los documentos que Conti hizo totalmente público. Y cuando digo totalmente público es que en un 100% liberaron la información porque la clínica se negó a pagar el rescate. Aquí podemos ver diferentes archivos, documentos que cualquiera podría descargar. Este sería un caso de Colombia. Un segundo caso en Colombia. Esta es una empresa que también se negó esta es una empresa que sí presuntamente tuvo de alguna manera, digamos, no se publicó su información, pero no hay en sí algún dato real o oficial si esta empresa pagó el rescate o al final un tercero pagó por la información. De esa manera no está pública en el sitio web de Conti. Conti ha dicho muchas veces de que si tu empresa fue afectada y no pagaron el rescate y los datos no están públicos, es porque prácticamente le vendieron la información de la víctima a un tercero interesado. Otro caso, por supuesto, en Nicaragua, muy cerca de la región. Esta es de una empresa llamada La Prensa de San Antonio. Aquí hay un montón de documentos en un 100% publicados. Vemos saldos de cuenta, antigüedad de saldos de clientes, factura de deudores, notas de crédito de clientes, entre otros. Otro caso también en Nicaragua. Esta es de una empresa llamada Agricorp. Esta se caracteriza por ser una empresa de desarrollo de innovación de procesos industriales en Nicaragua. Vemos que a la fecha hay un 50% de su información ya pública en el sitio web de Conti. Podemos ver abajo un poco más de la descripción de estos documentos. Vemos cédulas y
documentaciones de Agricorp de sus trabajadores o colaboradores, documentos legales y también papelería del Departamento de Importación y Exportación de la empresa. Otro caso también, República Dominicana, de una empresa llamada La Innovación. Esta es una empresa de importación y distribuidora. Es una distribuidora de ferretería. Y ya vemos prácticamente en un 100% sus datos públicos en el sitio de Conti. Estos son algunos de los datos que tenemos de Latinoamérica en el muro de Conti. Por supuesto, hay muchos más y aquí solamente quiero recalcar que estamos hablando únicamente de Conti. Como Conti hay 10, 20, 30 grupos más y que muy probablemente tengan como víctimas empresas u organizaciones de Latinoamérica entre sus muros de la vergüenza, como yo le llamo. Bueno, ahora vamos a entrar a ver un poquito ya el modus operandi específicamente del grupo Conti, ¿verdad? Ya vimos pues que básicamente la teoría nos dice que existen la banda de cibercriminales como tal. En esta imagen, que dicho sea de paso, fue publicada por una investigación cuyas fuentes de información se dieron a conocer gracias a que varios de los elementos que formaban parte de la banda de cibercriminales Conti decidieron publicar cierta información, es decir, entre ellos también se dan los leaks, ¿verdad? Entonces, si no hubiese sido gracias a este leak, pues probablemente no conoceríamos mucha de la operación de Conti. Entonces, en la gráfica que estamos viendo, podemos ver en la parte superior algo que se llama Wizard Spider, ¿sí? Wizard Spider es una banda de cibercriminales muy grande que data del 2016 y pues básicamente de este grupo se desprenden muchos otros grupos, como pueden ver hacia la parte de abajo tenemos un segundo grupo que se llama Stern y luego de Stern se desprenden varios otros grupos como lo puede ser Karakurt, Rio, ahí tenemos justamente Conti, RAS, dicho sea de paso, RAS es el Ransomware as a Service, que ya bien Sergio mencionaba unos slides atrás. Tenemos TrickBot y tenemos Bazaar Loader. Entonces, básicamente cada uno de estos nombres que les acabo de comentar es el nombre de una banda de cibercriminales en donde pueden estarse compartiendo a los elementos de una u otra banda. También, por supuesto, pueden tener sus propios problemas, ¿verdad? Como lo puede ser disputas entre bandos y de pronto pues por ahí se dan ataques entre ellos o inclusive leaks que se pueden dar, justo como pasa en la vida real, ¿verdad? Cuando tenemos varios como grupos sociales, pues ya como dicen por ahí, ya cuando hay más de 2 personas es problema, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, derivado de una de estas disputas o inconformidades o incongruencia de opiniones, seguramente hubo una o varias personas que decidieron hacer el leak de la información de cómo opera el grupo Conti específicamente, y de esa cuenta es que pues hoy les traemos un poco a contar pues cómo es que funciona. En el siguiente slide podemos ver algo ya un poco más en detalle de la operación. No sé si podemos pasar al siguiente slide, por favor, Sergio. Podemos ver ya específicamente todo el ecosistema de Conti Ransomware as a Service, ¿sí? Entonces, básicamente, esta banda de cibercriminales se caracteriza por tener un equipo dedicado a la práctica de OSINT, ¿sí? OSINT, para quienes no han escuchado este término, significa Open Source Intelligence y es el uso de fuentes abiertas, básicamente, encontrar información en Internet, ¿sí? Y de toda esta información que podemos encontrar en Internet, pues podemos encontrar información que las mismas personas han publicado o algo, digamos, más jugoso técnicamente hablando, puede llegar a ser, pues, vulnerabilidades, puertos abiertos, configuraciones por defecto. Entonces, este equipo de OSINT es parte del equipo que recluta la banda de Conti, ¿verdad? Porque ellos básicamente lo que dicen es, mira, yo necesito reclutar como los pen testers o los brokers que mencionaba Sergio, ¿verdad? Para que ellos sean los encargados, imaginémonos un gran ejército de personas que están constantemente haciendo búsquedas en el Internet, buscando empresas que puedan ser vulneradas. Entonces, dentro de esta parte de OSINT, podemos mencionar que hacen una actividad que se llama Humming, que es básicamente inteligencia humana, ¿verdad? Y esto significa encontrar información de personas expuestas al Internet, pero también involucra ciertas técnicas de ingeniería social, es decir, estos cibercriminales
pueden interactuar con las, digamos, los colaboradores o las víctimas de las empresas, haciéndose pasar por otra persona, suplantando identidad, enviando correos electrónicos de phishing y demás. Es decir, es un ataque muy dirigido en el que sí se le invierte mucho tiempo, muchas personas, también dinero, por supuesto, porque al final tienen que tener una infraestructura para poder llevar a cabo todas estas investigaciones. Entonces, el punto es que suelen hacer esta recopilación de información. Nosotros hemos tenido la experiencia de poder atender algunos casos en donde cuando llegamos a ver, pues, digamos, casos no solamente de ransomware, sino intrusión, por ejemplo, a las plataformas de correo electrónico de las organizaciones. Y cuando llegamos a ver, digamos, por ejemplo, casos de scam, que es algo que también funciona muy en este estilo, nos damos cuenta que los atacantes ya llevan bastante tiempo dentro de la plataforma, ¿sí? No son ataques que, por ejemplo, perpetúan la red hoy y ya dentro de 10 minutos sucede el ataque como tal. Por supuesto, hay ataques de este tipo, pero hemos visto muchos ataques que son dirigidos en donde ya el atacante lleva varios meses dentro de la empresa y varios meses más atrás haciendo toda la parte de recopilación de información y eso, digamos, puede ser muy sencillo como podemos utilizar muchas técnicas y herramientas sofisticadas en el Internet. Ejemplo, algo muy sencillo es buscar en la red LinkedIn, algo muy sencillo es buscar en Facebook, utilizar Google. Toda la información que está ahí es información que ustedes mismos han colocado en el Internet. ¿Sí? No es para nada ilegal hacer eso, simplemente buscar, ¿verdad? Invertirle un poco de tiempo. A nivel de infraestructura, que es la segunda imagen que vemos al medio de la imagen, podemos observar que básicamente lo que se trata de recopilar a nivel de información en fuentes abiertas es todo lo que está expuesto hacia el Internet de las tecnologías de la víctima, ¿sí? Dominios, quiénes son los propietarios de los dominios, cuáles son los certificados digitales que utiliza, cuáles son los servicios que tienen expuesto, estos servicios, sobre qué puertos están funcionando, las versiones, si están obsoletas, si tienen vulnerabilidades. Recordemos que digamos, nuevas técnicas y ataques todos los días están sucediendo. Entonces, en el momento en el que un ataque o una vulnerabilidad es descubierta, estos grupos de cibercriminales son los primeros en tomar ventaja de eso. Para muestra un botón, recordémonos de Log4j en diciembre del año pasado, fue un caos total, ¿verdad? Pero esas son las cosas que hacen que de pronto, pues, algunos ataques hagan más ruido. Por supuesto, vulnerabilidades, los famosos CVEs y, bueno, puertos y demás. A nivel de herramientas, pues hay un sinfín de herramientas en el Internet para poder hacer reconocimiento pasivo y el reconocimiento pasivo básicamente es usar estas herramientas para que las herramientas identifiquen la información por mí. Es decir, yo ya no tengo que utilizar un Nmap, por ejemplo, desde mi computadora, desde mi router de Internet, ¿verdad? Sería tonto hacer eso porque dejaría un rastro, pero puedo utilizar herramientas en la nube que van a hacer ese escaneo de Nmap o de red por mí. Entonces, al final no dejo un rastro, ¿verdad? Y hay muchas herramientas para esto, como Shodan, el mismo Whois, ¿verdad? Que nos puede dar cierta información. O si no, pues vayan, por ejemplo, a los registradores de dominios de sus países locales, ¿verdad? Que ustedes saben que hoy en día, por el tema del GDPR en Europa, pues muchos proveedores de dominio omiten o ocultan la información de quiénes son los dueños de los dominios, ¿verdad? Pero hay un truquito por ahí, ¿verdad? En la mayoría de países latinos funciona todavía. Si ustedes van a buscar al sitio del registrador del dominio en el país, ellos no pueden omitir esta información a menos que ustedes le hayan pedido que lo omitan. Entonces, ustedes tienen un sitio www.xyz.com.gt o .ni o .hn, pueden ir a buscar a los registradores de cada país y pues ahí van a ver qué información existe. Entonces, no es nada complicado. Y bueno, por ahí hay un sinfín de herramientas más. Está el OSINT Framework, por ejemplo, que nos sirve para esto. Entonces, esto es un poquito de cómo opera la banda cibercriminal. En las investigaciones que se han publicado, sí se sabe que la principal puerta de entrada del grupo Conti es a través del phishing, ¿sí? Sin embargo, no se descarta que también aprovechen la explotación de vulnerabilidades o de malas configuraciones. En el caso particular de Costa Rica, que yo sé que es una pregunta que muchos pueden tener ante el qué pasó en Costa Rica, no se ha publicado o probablemente no se ha llegado a conocer la causa raíz, ¿verdad? Se sabe todo el daño colateral que se tiene, pero de momento no se tiene esa respuesta a nivel de un informe forense, al menos que esté público para todo el mundo. Entonces, ya entrando en detalle de cómo operan socialmente hablando este grupo cibercriminal,
vamos a conocer ahora cuáles son las técnicas y las tácticas que utilizan ya un poco más técnicamente ahí de la mano de Sergio. Así que adelante, Sergio. Ok, perfecto. Bueno, pasamos entonces a los slides de la parte de la presentación donde hablamos un poco del modus operandi o cómo estos grupos cibercriminales llegan a operar a un nivel técnico. ¿Qué son los TTPS? Esto es un término que se usa mucho en la industria de la ciberdefensa. En inglés son Tactics, Techniques and Procedures. En español sería tácticas, técnicas y procedimientos. ¿Y por qué es importante entender los TTPS de un grupo cibercriminal? Esto funciona o esto llega a ayudar en la manera que nosotros podemos llegar a entender cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que estos grupos utilizan y de esta manera pues ya tomar acciones preventivas o correctivas en cuanto a resguardar la seguridad de la organización se refiere. Hablando un poco más sobre los TTPS, esta es la matriz de Dmitry que ordena de manera catalogada las fases de un ataque, ¿sí? O de un hackeo, pues lo podemos llamar así. Vemos a la parte de la izquierda el primero, que sería el acceso inicial. ¿Cómo llegan los grupos cibercriminales normalmente a tener acceso inicial? Hay un montón de técnicas y subtécnicas referentes a cómo se obtiene acceso inicial. También tenemos técnicas, específicamente 31 técnicas documentadas de cómo estos grupos cibercriminales una vez dentro del ambiente llegan a ejecutar sus herramientas. También hay documentación de los mecanismos de persistencias, entre otras fases. Quiero que pasemos al siguiente slide porque prácticamente podríamos llevarnos 2-3 horas hablando de todas de la mitad de las técnicas que enumera la matriz de Dmitry, pero para esta presentación y por motivos de tiempo vamos a referirnos a la matriz de Dmitry que hace referencia a las fases después de la explotación hasta la ejecución del ransomware y que utiliza el grupo Conti o sus afiliados. Entre ellas, voy a mencionarlas a grandes rasgos. Tenemos el acceso inicial, lo que estaba mencionando, cómo este grupo cibercriminal llega a tener acceso inicial a las organizaciones, a las empresas, a su infraestructura. Entre ellas está cuentas válidas, lo que habíamos mencionado anteriormente, más del 40% de los registros mencionan de que uno de los vectores de ataque son por medio del protocolo RDP expuesto al Internet y con credenciales conocidas. El famoso admin es un ejemplo de ellos. Otras técnicas también tenemos el phishing, que por supuesto es una técnica muy efectiva. Prácticamente el grupo cibercriminal se basa mucho en phishing. Al final estos son datos de CISA.gov, por si alguien quiere llegar a indagar un poco más en detalle de las técnicas de Conti. Una vez tienen acceso inicial, por supuesto, pasan a la fase de la ejecución de sus herramientas, diferentes herramientas, no solo el ransomware. Tenemos la parte de la ejecución de los comandos. Podemos utilizar los comandos de PowerShell, podemos utilizar al final comandos nativos del sistema o bien funciones nativas del sistema, que es la segunda técnica que estamos visualizando. Al final son funciones que el mismo Windows, hablando de este sistema operativo, ofrece a desarrolladores, pero que por supuesto estas pueden llegar a ser utilizadas de manera maliciosa por desarrolladores de malware o de ransomware. Luego de la ejecución, por supuesto, el atacante quiere llegar a tener persistencia en el sistema. Ya bien Amílcar lo mencionaba, este grupo o diferentes grupos cibercriminales pueden llegar a atacar a una víctima y no es algo que te va a suceder en 10 minutos, sino que es algo que muy probablemente vaya a ser en un periodo de tiempo, podría ser días, podría ser meses. Hemos visto casos incluso de años en donde hay malware de espionaje durante años y que pasa de manera desapercibida y con persistencia. ¿Qué quiere decir la persistencia? Llegar a tener acceso constante dentro de la infraestructura de la víctima. Dos técnicas que utiliza el grupo Conti: cuentas válidas, crear accesos RDP
o bien conservar las que ya se conocen. Una segunda técnica sería por medio de servicios remotos como VPNs. Por supuesto, esto puede ser por explotar alguna mala configuración del servicio VPN o por medio de phishing y tener credenciales de VPN. Luego de obtener persistencia o en paralelo, se podría llevar a cabo una operación de escalamiento de privilegios. Uno, para tener en contexto por qué el grupo cibercriminal quisiera tener escalamiento de privilegios, es el de entre más privilegios se tiene sobre un sistema, más daño se puede tener o un mayor impacto y control del sistema se puede llegar a tener. Una de las técnicas que se ve que utiliza bastante los afiliados del grupo Conti es la inyección de procesos, ¿sí? Nosotros conocemos, y si no lo conocemos, lo menciono a grandes rasgos. Digamos, el ejemplo, en un sistema operativo de Windows se corren dos procesos tienen dos espacios de memoria diferentes y entre ellos tienen un contexto posiblemente diferente. El contexto 1 o el proceso 1 está con privilegios de administrador y el proceso 2 como un proceso al nivel de system, que sería el usuario con máximos privilegios de Windows. El proceso 1 puede inyectar código dentro del proceso 2 y en su contexto ejecutar código y de esa manera el proceso 1 llega a tener ejecución con permisos de system o mayores máximos privilegios dentro de Windows. Otra técnica o otras técnicas de la fase de credenciales de acceso o cómo estos obtienen credenciales de acceso son por medio de ataques de fuerza bruta, ya sea por dispositivos de red, por ejemplo, cámaras, routers, etcétera. También se ha visto o hemos observado de que Conti utiliza los ataques de Kerberos Tickets o Kerberosting. También se basan en descubrimiento de sistemas en la red por medio de llamadas a la API nativa de Windows con la función get IP net table. También hemos visto que se utiliza la técnica de reconocimiento de sistemas en la red por medio de diferentes herramientas, por ejemplo, Nmap, ¿sí? Hemos visto que también enumeran procesos. Por supuesto, al final están buscando procesos de interés para ellos. Un ejemplo podría ser algún proceso que empiece con SQL. Ya se sabe que o muy posiblemente sea algún servicio relacionado con una base de datos y al final este grupo cibercriminal lo que quieren son datos. Van a buscar esos datos, esa base de datos, exfiltrar la información y posteriormente encriptarlos. Entre otras técnicas. Al final pueden también descubrir archivos por medio de la red, por medio de carpetas compartidas, etc. Otra de las fases de los ataques de Conti es el movimiento lateral. ¿Por qué? Porque si llegan a un sistema, no van a querer seguir en un solo sistema. Van a querer llegar a propagarse por toda la red si es posible. El grupo Conti se ha visto que utiliza diferentes técnicas para el movimiento lateral. Podemos observar dos de ellas, que sería por medio del servicio SMB o Windows Admin Shares y también por medio de compartimiento de contenido. Sí, por medio de infectar otros equipos de manera remota por medio de al final archivos compartidos o carpetas compartidas o recursos compartidos en la red. Otra de las fases es, ok, ya tenemos acceso inicial, hemos escalado privilegios, se tiene persistencia en el sistema, se ha tenido movimiento lateral y tienen acceso entonces a diferentes equipos en la red. Ellos quieren causar un impacto. Son tres las técnicas que más han observado por parte del grupo Conti y que hacen uso de encriptar, por supuesto, los archivos, detener servicios al final para dañar las operaciones de los negocios y también llegar a destruir los mecanismos de recuperación como lo pueden ser los shadow copies de los sistemas. Esto al final es para dejarlos en una mejor posición de negociación, en donde prácticamente si el cliente no tenía otra manera, o el cliente o la víctima no tenía otra manera de recuperar sus archivos, o pagan o pierden la información.
Bueno, ahora para tratar de responder la pregunta del millón, ¿cómo puedo protegerme? Lamentablemente no hay una pastilla para esto ni hay un botón que podamos apachar, ¿verdad? El siguiente slide, básicamente quiero empezar con esto para empezar el cierre de la charla. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. En realidad, hoy en día tenemos que asumir que nos va a suceder. ¿Sí? Si nosotros estamos en un enfoque únicamente de voy a invertir en tecnología, en procesos, en personas y demás para prevenir que suceda, está bien. No digo que no sea uno de los enfoques primordiales, pero sí tenemos que llegar a aceptar y a vivir con ello, a que un ataque de este tipo nos va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿por qué tal vez un poco drástica la situación? Porque si asumimos esta parte, entonces podemos enfocar el esfuerzo también en tratar de identificar y erradicar en tiempo un ataque de este tipo, ¿sí? El éxito ante la respuesta de un ataque de este tipo no es nunca me va a suceder, ¿verdad? Sino que va a ser, ok, me sucede, pero lo detecté, lo mitigué y aprendí de esto para que no suceda exactamente lo mismo, ¿verdad? El impacto fue menor. El ataque llegó y de pronto comprometió solo un dispositivo o de pronto comprometieron una cuenta de correo electrónico, pero lo identifiqué a los 5 minutos y pude reaccionar, ¿sí? Ese tipo de situaciones son a las que les tenemos que apuntar. Para eso vamos a listar un par de tips puntuales, ¿verdad? No hay una receta para esto. En realidad, cada organización tiene que invertir sus esfuerzos de acuerdo a sus objetivos estratégicos, a su giro de negocio, al presupuesto que tengan, que puedan invertir y algo muy importante, que la alta dirección esté involucrada en esto, que es algo que creo que no me dejarán mentir quienes están, digamos, lidiando todo el día bajo la dirección de áreas de seguridad de la información, de seguridad informática. Muchas veces el tema de la seguridad es un tema que no le quieren invertir lo necesario porque no es algo palpable hasta que sucede algo. Sí, no es como que compremos un firewall, me refiero a algo físico, era una caja y podamos decir, bueno, mira, aquí está tu firewall, entonces quien invierte siente que está comprando algo, ¿verdad? Pero cuando le decimos, mira, tienes que invertir en ejercicios de este y el otro tipo, de pronto siempre la pregunta es, pero mira, ¿por qué tengo que invertir esto si ya te di como para el firewall y además no me ha pasado nada? Esas son las cosas con las que tenemos que lidiar, pero tips puntuales que ustedes pueden llevarse a sus organizaciones o estudiar más en detalle. Lo primero es, si ustedes no tienen idea de por dónde empezar, hacer un diagnóstico es lo esencial, ¿sí? En dónde están parados, cuál es la radiografía de su organización. No solo en temas de tecnología, ¿sí? Muchas veces creemos que, mira, quiero hacer un escaneo de vulnerabilidades para ver si por ahí puede entrar. Ok, eso es la mitad de lo que tienen que saber, ¿sí? Realizar un diagnóstico a nivel tecnológico va de cajón, es importante, pero también tenemos que empatarlo con un diagnóstico a nivel de prácticas, ¿sí? De nada nos sirve tener un montón de tecnologías si no tenemos prácticas y que esas prácticas no estén documentadas o por el contrario que estén documentadas y que no estemos haciendo lo que dicen los documentos, ¿sí? Ese es otro gran fail a nivel de las organizaciones, que tenemos mucha documentación, todo muy bonito, pero cuando vamos a leer una de las políticas internas, pues nadie sabe nada. Y por último, pero no menos importante, cómo están las personas, digamos, a nivel de concientización. Y aquí quiero hacer el énfasis en dos tipos de usuarios, ¿verdad? Normalmente pensamos en usuarios finales, ¿verdad? Y quienes van a hacer clic en el phishing, ¿verdad? O quienes van a caer de pronto en un ataque de ingeniería social a través de una llamada telefónica. Pero también el personal técnico somos parte digamos, del grupo de personas que tenemos que estar concientizados no solo a nivel de usuario final, sino también a nivel de cómo yo pongo en práctica el aseguramiento de mis tecnologías. Yo puedo ser un desarrollador, puedo ser un administrador de sistemas, puedo ser un administrador de redes, ¿verdad? Y puedo hacer muy bien mi trabajo, muy eficiente, muy rápido y demás, pero si no tengo la noción de cómo hacer el aseguramiento y buenas prácticas, que no implica que tengo que ser un hacker ético como tal, ¿verdad? Pero sí implica que tenga que conocer, por ejemplo, cuáles son las referencias en la industria para bastionado de equipos, para hardening, por ejemplo. Conozco de CIS, conozco de otros marcos de seguridad, conozco las buenas prácticas de las marcas que estoy utilizando en términos de seguridad, etcétera. Entonces, es muy importante no olvidarnos de la parte técnica, ¿verdad? Y no solamente capacitar a los usuarios finales, sino también hacer capacitaciones pues, técnicas orientadas a seguridad para mi equipo de trabajo. Recientemente se está dando mucho de qué hablar del modelo Zero Trust o cero confianza, ¿verdad?
Entonces, este es un modelo que puede implementarse utilizando diferentes tecnologías, prácticas, bueno, buenas prácticas en general, ¿verdad? Al final es algo que está teniendo mucho auge, pero lo que les quiero mostrar con toda esta gama de tips es que ustedes pueden implementar todo esto que dice acá y aún así tienen que asumir que les va a suceder algo, ¿sí? No existe el no me va a suceder, lo que sí existe es, como les digo, lo erradiqué a tiempo. Adoptar medidas de seguridad recomendadas. No voy a entrar mucho en detalle de tips técnicos en cómo hacerlo. Para eso pueden abocarse a la guía anti-ransomware de OWASP, la guía anti-ransomware del CISA del gobierno de Estados Unidos, la guía anti-ransomware de INCIBE. Es más, hay un montón de guías y son en realidad guías muy prácticas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a encontrar ahí? Mucho de lo que les va a arrojar un diagnóstico. Mira, tu red no está bien segmentada, mira, tu antivirus no está bien configurado, mira, tu software no está actualizado, o sea, no son cosas de otro mundo y también algo importante, esto no se resuelve solamente con tener una herramienta de detección de ransomware, por supuesto, es parte de, y al final recuérdense que la seguridad es como una cebolla, ¿verdad? Va por capas, entonces al momento, mientras yo más capas le puedo agregar, menos es la probabilidad de que me ocurra algo o que el impacto sea menor, ¿no? En el siguiente slide podemos ver también otros ejercicios que pueden ustedes implementar. Por supuesto, los análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión recurrentes son necesarios, ¿sí? No piensen, por favor, que por hacer un escaneo de vulnerabilidades o una prueba de intrusión, digamos, ya están tranquilos. Es más, hay organizaciones, dependiendo del nivel de madurez, que realizan estos ejercicios de manera trimestral o inclusive mensual, ¿sí? Mientras que hay organizaciones que tal vez lo hacen una vez al año, ¿verdad? La razón de hacerlo con mucha recurrencia es que, bueno, todos los días surgen nuevas vulnerabilidades y nuevos ataques. Eso definitivamente es una de las razones. Pero también hay que ser realistas en cuál es nuestra capacidad para poder abordar la mitigación de vulnerabilidades, ¿sí? Nosotros hemos visto muchas organizaciones donde mes a mes o cada trimestre, pues, se les presentan los resultados de vulnerabilidades, pero no corrigen en la velocidad que deberían o que quisieran. Normalmente hay digamos, falta de personal operativo que pueda hacer la aplicación de los parches, ¿verdad? Y recordémonos que aplicar un parche no es solo de instalar next, finish y se acabó, ¿verdad? Hay que hacer todo un análisis de, bueno, cuánto tiempo dura la aplicación del cambio, hay que certificar los servicios a las aplicaciones que están sobre el sistema operativo, si algo sale mal hay que hacer rollback, además hay que hacerlo en ventanas, entonces solo ahí ya les hablé de que aplicar un parche puede demorar 3 semanas por toda la parte de planificación, ¿sí? Ahora bien, esto es a nivel de identificación de vulnerabilidades y pruebas de intrusión como tal, pero también existe hoy en día lo que se llama el Breach Attack Simulation, ¿sí? Esto quiere decir que existen ya tecnologías y herramientas que nos permiten poder ejecutar simulación de ataques dentro de mi red, ¿sí? Es decir, ya asumimos que el atacante está adentro de la red y vamos a levantar ciertas simulaciones de ataques para ver si mis controles de seguridad están funcionando. Hay muchos objetivos en uno de estos ejercicios, tal vez no voy a profundizar mucho porque es digamos, muy plano si se los digo de esa manera. El punto es que hay que definir bien el objetivo, pero ya existen estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos por ejemplo, recuérdense que una de las desventajas de un pen testing muchas veces es el tiempo que no se tiene para poder hacer el pen testing, ¿sí? Cuando hacemos una prueba de intrusión tenemos el tiempo reducido ante una red enorme. Mientras que ya vimos que los cibercriminales pueden pasar semanas, meses o años haciendo OSINT, intentando entrar a nuestra red. Un pentester lo que va a hacer es llegar en un poco tiempo, en un alcance plenamente definido, intentar hacer la intrusión. Y ese es otro de los motivos por los cuales las pruebas de intrusión deben de hacerse de manera recurrente, porque puede hacer que en un momento dado una prueba de intrusión no fue exitosa, pero el siguiente año sí, ¿verdad? Entonces, si el pentester de pronto no logró hacer la intrusión al nivel que esperábamos, puede ser por tema de tiempo, por un lado, pero entonces eso no significa que no nos va a pasar nada. El punto es, bueno, un pentester o dos pentesters en este lapso de tiempo no logró hacer una intrusión, pero el hacer una simulación de ataques ya va a un nivel más allá y nos dice, bueno, asumamos que sí pudieron entrar y qué pasa si el atacante ya está dentro. Es mejor poder tener esa foto y poder reaccionar en un tiempo pues más adecuado. Y finalmente, en el siguiente y último slide,
Pues tenemos pues una parte fundamental, que es la parte de la respuesta al incidente, que es lo que les comento. Asumimos que nos va a ocurrir, entonces estamos preparados como organización para responder ante este incidente, y responder ante el incidente puede ser, digamos, mi personal interno, que no necesariamente tiene que ser experto en forense y demás, pero sí tienen que saber cómo actuar como primeros respondientes, es decir, cuando están viendo el equipo que está infectado, qué hacer. Lo apago, lo reinicio, lo desconecto de la red. O sea, detalles tan pequeños como esos tienen que estar documentados dentro de todo el proceso de respuesta a incidente. Para esto les comento que pues tenemos, o es necesario que en todas las organizaciones exista un marco que nos permita poder gestionar el riesgo cibernético. La gran referencia internacional es el NIST Cybersecurity Framework, pero el marco tiene algo bien bonito que por ahí quienes lo conozcan sabrán que tiene una matriz comparativa, o mejor dicho, asociativa, con la que podemos hacer un match con otras normas internacionales. Entonces, al final no es algo diferente de un ISO 27001. O sea, si nosotros queremos irnos con un ISO 27001, genial. Igual la matriz existe, podemos hacer el match y los controles. Si hablamos en un modelo de PCI compliance, también. Si hablamos en un modelo de publicaciones NIST, también. Entonces, al final del día, ¿qué utilicen? Da igual, mientras utilicen un modelo de gestión de riesgo cibernético y lo utilicen bien. Y toda la parte de Digital Forensics and Incident Response, ¿verdad? Que es la parte medular. Normalmente, o la tendencia hoy en día es que las organizaciones tercerizan estos servicios. ¿Por qué? Porque se requiere mucho expertise y también mucha tecnología para poder hacer un análisis, por ejemplo, con el sistema vivo ante un ataque que está sucediendo. O bueno, cualquier incidente que ustedes tengan, pero digamos, al momento de abordar un incidente de tipo ransomware, pues se hace mucho análisis a nivel de tramas de red, de logs, de bitácora. Entonces nos topamos con mucha información que proviene de múltiples fuentes y con muy poco tiempo, ¿sí? No tenemos un año para hacer la investigación, ¿sí? Si tuviésemos un año, pues nos podemos relajar un poquito más, pero normalmente es bien importante la parte del análisis forense, porque sí tenemos que analizar qué fue lo que ocurrió y evitar escenarios en donde, por ejemplo, hemos tenido, yo personalmente he visto organizaciones que dicen, mira, al año pasado tuvimos un ransomware, lo que hicimos fue formatear y todo se arregló. Entonces yo les pregunto, mira, pero ¿supiste cuál fue la puerta de entrada? ¿Cuál fue el vector de ataque? ¿Por qué ocurrió? Porque si no, lo que hiciste fue solo resetear ese sistema y la puerta probablemente quedó abierta y probablemente el atacante esté otra vez adentro de tu red. Entonces es bien importante que el análisis se haga de una manera correcta. Y la parte de respuesta a incidentes, pues como les digo, ¿verdad? Que el proceso esté documentado, que hayan tiempos de respuesta, que se sepa qué hacer, digamos, nombrar a los responsables de cada función, y básicamente pues el flujo es prepararse, ¿verdad? Es decir, que el personal tenga la capacidad técnica y las habilidades para poder hacer este tipo de actividades, que tengan el equipo y demás. Detección y análisis, pues también esto va muy, muy de la mano con la tecnología que ustedes puedan meter, y es aquí donde de pronto las nuevas tecnologías sí nos permiten idealmente bloquear y detectar, pero en el caso donde ya ocurrió algo, nos tendrían que dar toda la visibilidad para poder hacer una revisión forense más en detalle y más cómodamente, porque al final del día toda esta información se puede recopilar de manera manual, pero es mucho más tedioso y hay mucha más probabilidad de poder hacer algún procedimiento equivocado. Erradicación, pues ya obviamente erradicar el problema o contener el problema, y en la parte de post finalización del incidente, pues tomar digamos, las lecciones aprendidas, documentar todo a cabalidad, y de ese incidente, pues aprender cosas nuevas para de cara al futuro evitar o tratar de evitar que esto suceda, y si vuelve a suceder, seguro será o debería de ser en una modalidad diferente, pero no nos debería de ocurrir exactamente el mismo esquema. Así que bueno, esas son las recomendaciones muy a grosso modo, ¿verdad? Perdón ahí que no les traemos la píldora para evitar que el ransomware suceda, pero al final del día la fórmula es para implementar este tipo de situaciones, depende de cada organización, como les digo. Entonces, esperamos que esta charla haya sido de mucho interés. Con esto cerramos el tema y vamos a dar, si tenemos tiempo, ¿vale? ¿Me confirmas? Creo que tenemos un espacio para preguntas o comentarios, ¿cierto?
Efectivamente, muchas gracias a Milcar, Sergio, y bueno, aquí tenemos bastantes comentarios y preguntas en el chat. Vamos a comenzar. César Giovanni nos dice que una de las observaciones es que Costa Rica es un país de Bonet. Creo que el resto de la región está similar. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas para ransomware. Agrega José Eduardo Castro, principalmente por la piratería de programas de pago que se ofrecen con crack y como dice el dicho, si algo es gratis, el productor es tú. Y pues de esta manera muchas computadoras forman parte de Bonet. Y celulares Android también con APK craqueadas como Spotify, por ejemplo en Honduras se piratea mucho Spotify, ya tenemos los casos en la región. Y César nos agrega que en Costa Rica parte del ransomware se propagó en desktop con software antiguo sin soporte del sistema OP de instituciones gubernativas, entre otros. Tenemos unas consultas. Luis Ardón. Costa Rica cuenta con equipos CERT. ¿Se conoce cuál fue su método de asumir este incidente? Si la pregunta está, perdón, está orientada al vector de ataque inicial, no se ha publicado todavía, pero sí hubo de hecho, no fue el CERT quien respondió ante el incidente, fue otro equipo de profesionales de la iniciativa privada, probablemente estuvieron en conjunto con el CERT, ¿verdad? Pero lo cierto es que no lograron, o si lograron dar con la puerta de entrada, no lo han hecho público, ¿sí? Hay por ahí en la red un par de webinars también de colegas de Costa Rica que han estado comentando un poco cómo estuvo la situación, ¿verdad? Y hay de todo un poco también, porque hay hasta críticas políticas, pero eso ya son temas de otro estilo. Lo importante con los CERTs, que veo por ahí también alguien que está mencionando algo de ciberdelito en Guatemala. Los CERTs al final del día es importante recalcar que tienen que estar conformados por equipo multidisciplinario, tienen que contar con las herramientas adecuadas y también las organizaciones que estén monitoreando tienen que establecer ciertos lineamientos para poder tener la apertura y monitorear lo que tienen que monitorear, porque si no pueden monitorear, no sé, el sitio web informativo y no realmente tener sensores dentro que les permita poder tener visibilidad. Entonces, tal vez hago este comentario porque sé que en nuestra región hacen mucha bulla con el tema de los CERTs y los CSIRTs y demás, gubernamentales específicamente, ¿verdad? Pero en realidad pues no llegan a tener la capacidad de respuesta de un CERT de pronto privado, porque obviamente sus objetivos son diferentes, sus presupuestos son diferentes, sus clientes son diferentes y demás. Entonces no estoy diciendo que sean malos, pero de pronto el esfuerzo no se ha ido enfocando de la manera en que quisiéramos, ¿verdad? Perfecto. Luis Palma nos pregunta que por qué distintos gobiernos no poseen la suficiente seguridad para mitigar, eliminar o defenderse de estos ataques de ransomware, sabiendo el peligro que supone y lo que podrían exponerse como consecuencia de ello. Y tenemos un comentario respecto a esta pregunta, que los gobiernos no invierten en ciberseguridad, que dejan este tema pasar por alto y es de suma importancia. Y que en Guatemala, por ejemplo, deja de mucho que desear la ciberseguridad, lo que nos comentabas. Sí, totalmente. La verdad es que no les puedo dar la respuesta exacta a esto. Creo que estaría pecando ahí de hablar en nombre de alguien más, pero lo que hemos visto todos es que creo que al final son temas de presupuesto, puede ser una, burocracia puede ser otra, y también algo muy importante es que tienen que existir las alianzas público-privadas y muchas veces esas aperturas no existen. La verdad es que el gobierno en sí solo no, en la mayoría de los países no tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, lo que vemos en las noticias es pues muchas notas de se ha creado la mesa técnica de trabajo de no sé qué situación de tal gobierno, pero queda en un documento. Si después arman un CERT y de pronto pues son 2, 3 computadoras de alguien que está utilizándolas, entonces no sé en realidad por qué suceda, puedo opinar al respecto de esto, pero sí es lamentable porque es necesario. Si no, vean, como bien dijo el compañero que opinó antes, pues que Costa Rica en realidad no está en pañales, ¿verdad? Sí tienen, pues todos sabemos la reputación que tiene como país y que tienen su CERT y demás, y aún así le pasó lo que le pasó. Inclusive a grandes organizaciones a nivel mundial multinacionales les ha pasado este tipo de situaciones. Si no, pues recuérdense por ahí
del caso de WannaCry en el 2017, ¿verdad? Por ahí una de las telcos españolas con una línea de ciberseguridad, imagínense, fue víctima de este ransomware. Entonces, al final nos puede pasar a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ana Aguilar nos pregunta que qué información tienen de los nuevos grupos que se han formado a partir de Conti. Gracias. Bueno, del grupo que hemos oído hablar recientemente es Black Basta, ¿verdad? Que se presume que nació de Conti por algunas particularidades que comparten, como el mecanismo de cobro y demás, ¿verdad? Es muy usual, puntualmente les puedo comentar ese grupo, aunque es muy usual que dentro de todos los grupos, como vimos en una de las imágenes en el slide, pues se desliguen algunos otros porque de pronto aprendieron las técnicas, porque de pronto les vendieron el código fuente o porque hasta de pronto se pelearon entre ellos y dijeron, no, yo aquí me voy de esta mara y me voy para la otra mara y creo el grupo. Entonces, ese es el grupo que hemos escuchado en los últimos meses, en el mes de febrero, si no estoy mal, se empezó a oír hablar de este Black Basta, banda de cibercriminales. Muchas gracias. Bueno, muchos mensajes de felicitaciones. Muy bueno el enfoque sintético de la explicación sobre las clases grabadas, como les comentaba, van a ser subidas al canal. Les dejé por el chat el link del canal, puedes buscarnos en LinkedIn como ISC2 Guatemala Chapter, igual en YouTube. Y siempre estamos publicando cuándo son nuestras siguientes actividades y publicamos las grabaciones. Nos comentan que la respuesta es la inversión y pensar en el futuro y estar preparados. Anderson Castillo, muy buen comentario. Jorge Mario, muy buena charla, muchas gracias a nuestros invitados. César, el comentario sobre la unidad que están creando de ciberdelito en Guatemala. Diego Pérez, si lograron ustedes realizar pruebas propias con un sample de virus o ransomware. Sí, tenemos dentro de, bueno, no una muestra viva como tal, pero sí tenemos emuladores de y otras muestras de otros grupos, ¿verdad? A nivel de BAS, de Breach Attack Simulation. Entonces, por ahí hemos estado jugando un poquito con esto. Bueno, muchas gracias. Tengo una última pregunta que tenemos por aquí. ¿Cuáles deberían ser las exigencias que debemos pedirle a nuestros proveedores de tecnología de la información? Que si nos cuidamos nosotros, también debemos exigir lo mismo de nuestros proveedores. Bueno, en realidad yo les diría algo simple para ustedes como clientes es pedirles que estén certificados bajo alguna norma de seguridad de la información que al final no garantiza, pero si lo quieren ver así en términos muy planos y simples, eso ya es una ventaja competitiva y por lo menos les dice a ustedes, bueno, si tienen la certificación, eso significa que sí ponen en práctica toda la parte de procesos para poder garantizar o tratar de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Entonces, fácilmente yo les diría, deberían de estar certificados en un ISO 27001 como mínimo. Gracias. Y para finalizar, ¿existen IOC para esta nueva ola de Conti o a los ataques identificados en América Latina? Sí, por supuesto. Mil disculpas. Se nos olvidó poner ese slide. Voy a ser totalmente honesto, pero aquí estoy compartiendo un vínculo en donde hay algunos IOCs, ¿verdad? Hay varias fuentes, pero aquí está todo centralizado. Un indicador de compromiso, para quienes no sepan qué es, básicamente es un elemento que me permite identificar rastros derivados del ataque. Por ejemplo, una dirección IP, una URL, un hash. Todas esas situaciones, ¿verdad? Ya hay indicadores de compromiso conocidos y normalmente se publican de manera gratuita porque lo que hacen todos los vendors a nivel de antivirus, a nivel de firewalls, IPS, IDS, es que conforme van descubriendo nuevos ataques, estos IOCs, como se les llama en inglés, se publican para que ustedes puedan tomar esa información e introducirla dentro de toda su tecnología dentro de la organización, de tal manera que si ustedes ya conocen, por ejemplo, una dirección IP
relacionada con el grupo Conti. Esto es conocido como un indicador de compromiso. Entonces, algo muy sencillo que pueden hacer, un ejemplo muy básico es colocar pues, esa dirección IP dentro de sus herramientas de bloqueo de tráfico entrante y saliente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden llevarse un poquito de algunos indicadores de compromiso en la URL que les he compartido en el chat. Bueno, creo que tenemos breves minutos para terminar con 2 preguntas y ya finalizamos. Una es sobre el diagnóstico de madurez. ¿Con qué norma se recomienda para empezar? Ya que con NIST muchas veces se vuelve complicado. Y la otra pregunta es que si el ransom del Conti es un ransom que genera variantes, polimórfico, o ya tiene un patrón definido. Finalizamos. Ok, muy buenísima pregunta. Con respecto a las normas, honestamente, ISO 27001, métanse a eso, entiendan esa norma y van a entender todas las demás, porque al final, como yo les digo a todos los colegas, inclusive, por ejemplo, en el sector financiero de todos los países, hay como intendencias que regulan el riesgo cibernético, ¿verdad? Si ustedes hablan ISO 27001, después se van a Guatemala, El Salvador, Honduras, cualquier país, es lo mismo, solo que le cambian los nombres, le cambian el orden, hacen un Frankenstein entre ISO y PCI y NIST y todo esto. Y, muy importante, es cierto, NIST cuando lo leemos puede ser un poquito complejo si no tenemos una base previa, pero si tenemos la base de ISO 27001, que es un poco más digerible, después tomamos un NIST y nos vamos a la matriz que les comento que existe, en donde nos dice, mira, para el control 7 de NIST existe el control 2, 3 y 4 de ISO 27001. Entonces, ahí es donde podemos ya empezar a hablar del ecosistema de NIST. Entonces, yo les recomendaría que primero se metan a aprender un ISO 27001 y después pasen a un NIST. Por supuesto, se pueden ir directo a un NIST porque hay cursos y toda la cuestión, o pueden leerse la literatura de NIST, pero esa de pronto es mi recomendación para que ustedes entiendan de una manera más amigable cómo entrarle a esa y a cualquier otra normativa, ¿verdad? Y con respecto a las variantes de Conti, en realidad, sí, todos los ransomwares tienen variante, porque esas en realidad la gracia. Por ejemplo, el grupo Conti viene operando desde el 2020 y no está utilizando el mismo malware, ¿verdad? Ni los mismos comportamientos, porque al momento de que el malware pues ya es analizado, identificado y demás, pues en ese momento ya se generan todas las firmas de los antivirus y en ese momento el antivirus puede identificar el malware como un malware pues ya conocido, ¿no? Entonces, eso es muy clave, o sea, funcionan de esa manera y me voy a permitir darles un tip también para quienes no conozcan. Existe un proyecto bien interesante que se llama No More Ransom. Ese se me olvidó también ponerlo ahí dentro de las recomendaciones, pero este sitio es un sitio, digamos, una iniciativa gratuita en donde muchas organizaciones, vendors de antivirus y organizaciones que están relacionadas con ciberseguridad se unieron para poder, digamos, centralizar en este sitio las llaves para desencriptar información de los ransomwares que van encontrando en el camino. Entonces, de pronto acá podrían ustedes encontrar la llave de un Conti del 2020, pero por supuesto no la del 2022 y mucho menos la que afectó a Costa Rica, porque ya ellos utilizan ciertas variantes. Entonces, ¿por qué les recomiendo este sitio? Porque aquí en el sitio ustedes pueden, si son víctimas de ransomware, el paso cero que tienen que hacer, porque recibimos muchas llamadas todos los días de, mira, quiero ver si pueden descifrar mi información. La mayoría de veces no se puede, ¿verdad? Pero lo mínimo que tienen que hacer es, métanse a este sitio, carguen un archivo de muestra, el sitio analiza el archivo cifrado y trata de identificar qué variante de ransomware es. Y además les puede decir si ya se conoce alguna herramienta para poder desencriptar los archivos. 99% de las ocasiones no funciona, tristemente, ¿verdad? Pero como les digo, es lo que hay y es gratis y no les cuesta nada, o sea, 2 minutos de arrastrar, drag and drop el archivo y descubrir. Ya si no se puede, pues ya ustedes toman una decisión sobre qué van a hacer, pero pues es gratis, ¿verdad? You get what you get, you pay what you get, es la cosa. Y bueno, creo que estamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Tuvimos mucha participación. Gracias por el contenido, la participación, el material. Muy interesante. Tanto Sergio, Amílcar. Y bueno, es muy importante educar en ciberdefensa, como ustedes dicen.
Y gracias por participar en nuestras charlas que son para la comunidad y para dar a conocer este tema en América. Listo, no, pues muchas gracias a ti, Ale, al capítulo ISC Guatemala y a todos los que pues nos permitieron aburrirlos por una hora después del horario laboral. Sergio, ahí te dejo las palabras de despedida ahí. Muchas gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias y que tengan feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Adiós.